Bueno, acá de nuevo al aire en el espacio radial de ¿Qué pasa? En FM Fénix. Acabamos de irnos a Vicente López, estuvimos hablando con Lucas Boyanowski, concejal de Unión por la Patria, un poco de este momento de la Argentina y este momento del kirchnerismo. Bueno, sin duda, ahora nos vamos para Morón, ¿no? El hombre es de Morón, no sabemos si está en Morón, porque no les vamos a hablar de un tema, que tenga que ver directamente con Morón, porque vamos a meternos en el tema ferroviario, que es central en la agenda local, más allá de la situación de la semana pasada, ¿no? Nosotros hace un mes publicamos una nota sobre particularmente la situación de la línea Mitre, una nota que generó mucho ruido, nos generó también mucha discusión, muchos insultos, porque definíamos como que comenzaba un nuevo proceso de desinversión en los ferrocarriles y que explicaba situaciones de demora, de cancelación que viven cotidianamente los usuarios de la línea Mitre en la zona norte del conurbano. Bueno, muchas de las cosas que decíamos, la verdad, estuvieron presentes en el debate desde el viernes, desde el choque que tuvieron las formaciones del Tren San Martín. Y para charlar un poco de esto, tenemos la suerte de hablar con alguien que ha tenido responsabilidades muy fuertes, que dirigió Trenes Argentinos hasta diciembre. Lamentablemente, las nuevas autoridades de Trenes Argentinos no hablan, las nuevas autoridades de la Secretaría tampoco hablan. Hemos tratado de comunicarnos en su momento por los problemas del Mitre, en su momento también por distintas situaciones en los trenes en estos meses. No está habiendo voceros sobre eso, pero bueno, nos asomamos a partir de dirigentes que, en este caso, Martín Marinucci, dirigente del Frente Renovador y expresidente de Trenes Argentinos, que nos va a permitir hacer una mirada, tener una mirada desde lo técnico y de lo político de lo que está pasando con trenes. Martín Marinucci, ¿cómo estás? Acá Ariel de ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Ariel? Muchas gracias por este contacto. La verdad es que increíble escuchar que funcionarios públicos no respondan a los medios en una situación tan sensible como la vivida el viernes pasado. No, ni con el viernes pasado, que hasta uno puede decir en un momento de crisis a veces es difícil, pero tampoco en otros momentos. Hemos tratado de contactarlos fuertemente. Hace un mes hicimos una nota, te podemos hacer llegar sobre las situaciones del Mitre, porque los vecinos nos alertaban sobre un cambio muy drástico que estaba teniendo el funcionamiento del tren Mitre a partir de diciembre, muy drástico en cuanto a frecuencias, en cuanto a seguridad, en cuanto a horarios, ¿no? Digo, seguridad no solo se habla en el tren cuando chocan trenes, ¿no? Pero sí tener un servicio que uno va a determinado horario y que puede contar con él en una franja razonable. Martín, la que entiendo que está alrededor del 17% en los últimos meses, lo cual una caída estrepitosa. ¿El qué? No se cortó justo cuando estaba diciendo. ¿El qué es la caída? Esto que vos planteás de que uno sepa que el tren en determinado horario va a pasar por la estación. Bien. Y no el cumplimiento. Bien. Yo lo que tengo entendido, por lo menos que me han comentado algunos ferroviarios, que está en un 17% de cumplimiento en la regularidad. Bien. O sea, con lo cual, sin duda que esto que vos reflejás como vecino de la región o que te comentan los propios vecinos, definitivamente es así, tiene una caída en la regularidad de manera estrepitosa. Martín, ¿qué está pasando con el tren? Así, en general, que después debe explicar esto que nosotros contamos en el Mitre y lo que pasó también en Palermo, en la línea San Martín, el viernes pasado. A ver, sin duda lo que está pasando es un gobierno que desde antes de asumir hablaba que había que privatizar el sistema ferroviario como una de las tantas empresas públicas que sostienen en avanzar con la privatización. Y la verdad que usan un manual que ya lo vivimos en Argentina no hace tanto tiempo, que fue en los 90, y que allá por fines del 89 comenzó el gobierno de Carlos Menem, y a partir de ahí, con la decisión de avanzar en la privatización, generaron la desinversión del sistema ferroviario para luego entregarla como justificando el por qué se privatizaba. Claro. Y la verdad que esto
quedó muy a la evidencia el día viernes, después del accidente, que felizmente no tenemos lamentable víctimas fatales, pero 91 pasajeros que tuvieron que ser trasladados, algunos con un traumatismo bastante complejo y que aún siguen internados. Pero el ministro del Interior, en vez de solidarizarse y entender que de lo único que había que hablar desde el lugar que él representa, que es del gobierno, que es quien administra el sistema ferroviario, se puso a hablar de que había que apurarse con la privatización, y no solo para la operación, sino para el control también por parte de los privados. Sí. Con lo cual lo que pasa es eso, no, a mí me tocó el 12-13 de diciembre reunirme con el secretario de Transporte, con Mojeta, en donde obviamente yo el día 20 de noviembre firmé mi renuncia. El 23 de noviembre, en reunión de directorio, quedó aprobada mi renuncia, pero desde ya que no puedo dejar el cargo hasta que no haya nuevas autoridades. Claro. Entonces el 13 de diciembre, cuando me junté, le transmití que estaba a disposición para avanzar en una transición ordenada con los funcionarios que vayan a cumplir la responsabilidad del directorio de prensa argentino. Me dijo que todavía no los tenía, pero que antes de fin de año, o sea, en esos 20 días, iba a estar resuelto. Pero sí me dijo algo que bueno, uno lo tiene que respetar en función de su cargo, que era que suspenda todo tipo de pago y todo tipo de licitación. Claro. Entonces, la verdad que si era por 20 días no había ningún problema. Cuando eso se extiende en el tiempo, porque terminaron conformando el directorio el 1 de febrero, pero definitivamente además es el día de hoy que de los 15.000 millones de pesos necesarios para hacer funcionar de manera segura el sistema ferroviario de pasajeros, han transferido esos 15.000 millones por mes, ¿no? Sí. Han transferido un promedio de 4.000 millones nada más por mes. Menos de un tercio de lo que el sistema necesita para un funcionamiento regular. Exacto, por lo menos esto que hemos vivido el viernes, garantizar la seguridad operacional, tener en stock el cable suficiente de algo que es recurrente, el robo de cables del sistema de señalamiento, pero que como es recurrente uno tiene que tener el stock y además reponerlo de manera inmediata, y no que hace más de 30 días que ese sistema de señalamiento no estaba funcionando. Claro. Entonces, cuando uno ve todo este suceso, definitivamente había una intención clara de financiar el sistema ferroviario, de avanzar hacia un esquema de disminuir la regularidad, no generar los mantenimientos necesarios y acelerar el proceso de privatización o concesión del sistema ferroviario. Martín, te traslado algo que apareció mucho en, como te dije, en la nota que hicimos, generó mucho cuestionamiento, mucha gente que se enojó mucho con esa nota. Creo que hay una gran parte de la población que ha votado a Javier Milei con mucha expectativa, con mucha esperanza de que la Argentina logre un rumbo distinto, y gente que toma muy mal cualquier situación que nosotros reflejamos algo estaba pasando, ¿no? Pero contamos, frente a la ausencia de voces oficiales, contamos los que nos decían trabajadores, los que nos decían exfuncionarios, lo que nos decía gente del gremio, que hablaba de un proceso de desinversión. Frente a eso, muchos lectores, seguramente que apoyando el gobierno de Javier Milei, se enojaban y decían: si las cosas estaban tan bien hasta diciembre, empezaron a funcionar mal de golpe, digamos, ¿no? ¿Cómo se explica que si el sistema tuvo un mantenimiento regular y correcto hasta diciembre, todo funcione tan mal como está funcionando? Porque, insisto, hay líneas donde el impacto es muy fuerte, la diferencia entre diciembre y marzo es abismal del funcionamiento. A ver, definitivamente yo desconozco cuál es el motivo por el cual hoy el servicio del Mitre en particular está con ese inconveniente de operación. Nosotros hasta que nos tocó la responsabilidad, todos los trenes que corrían, obviamente en las condiciones adecuadas para garantizar la seguridad operacional, todos los diagramas cumpliéndose, realizábamos los mantenimientos que eran necesarios para
para hacer circular los trenes, pero además no por una cuestión de que nosotros querramos o hubiésemos querido asumir un riesgo adicional y no cumpliendo con determinadas normas. Digo, todo servicio ferroviario tiene que ser controlado y autorizado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Sí. Entonces, a partir de ahí, digamos, es quien nos establece a qué velocidad tiene que circular el tren si la vía está en condiciones inadecuadas. Bueno, con lo cual, todo lo que era necesario nosotros lo hacíamos. Ahora, es entendible, cualquier usuario dice, hasta ayer andaba bien y hoy ya no lo tenemos. Bueno, lamentablemente cuando hay una decisión de no envío de recursos, digo, ha habido formaciones que no han salido por la falta de combustible, por la falta de gasoil en los servicios diésel. Claro. Entonces esto demuestra que lo que ha habido es esa intención, o por desconocimiento de la seriedad que merece el sistema ferroviario en su operación, digo, entonces creen que al no mandar el dinero el sistema puede funcionar igual, o, que creo que aún es peor, y me parece que es el motivo, o por intención para esto que buscar que el sistema quede totalmente devastado. Bien. Bien. ¿Y tenés alguna información sobre obras que estaban que ya estaban concretadas con financiamiento internacional, que tampoco eran una derogación? Decimos, bueno, hay un gobierno que está privilegiando el déficit fiscal, ¿no? Que es una mirada también, ¿no? El déficit fiscal implica que choquen trenes también, ese es el costo de encontrar el equilibrio fiscal. Bueno, pero también hay obras, por ejemplo, vuelvo al tema del Mitre, digamos, ¿no? Por el tema que trabajamos hasta hace poco bastante, entonces que he conversado con bastante gente. Había obras de renovación de las vías, de Retiro a Tigre. De Retiro a Tigre, exactamente. El tramo que falta, el que no se renovó cuando se hizo el Paseo del Bajo y todas las obras en la ciudad, entre Núñez y Tigre, digamos, ¿no? Que tenían financiamiento internacional y que estaban aprobadas, digamos, ¿no? Ahí la decisión de no avanzar, de suspenderla, de ponerlo en stand-by, que es lo que nosotros extraoficialmente llegamos, no, está en stand-by, nos dicen. ¿Se puede entender desde algún lugar? No, la única es lo que vos planteas al principio. Como todo financiamiento internacional tiene una porción que hay que hacer frente desde el Tesoro. Claro. La decisión del gobierno es cero erogación. Es tan así que digamos, la línea San Martín tenía el financiamiento por la electrificación a través del BID, de $400 millones y 122 millones que iba a poner el Tesoro. Al finalizar nuestro gobierno, el BID plantea que como venía un nuevo gobierno no iba a avanzar con ese proyecto, digamos, esperando el nuevo gobierno. El nuevo gobierno dijo no iba a gastar un peso de Tesoro en obra. Claro. Entonces eso quedó suspendido, pero peor aún, el día de ayer, estamos hablando de la línea San Martín, que el día viernes tuvo el accidente. El día de ayer el Ministerio de Economía le solicita al BID poner esos $400 millones, sacarlo de inversión para infraestructura en la línea San Martín y llevarlo para gastos corrientes al Ministerio de Capital Humano. Mira. Entonces, sin dudas, y hablamos de esa obra con financiamiento internacional, podemos hablar de otras más, toda esa pelea con China, que nosotros veníamos avanzando con la firma de lo que es la adenda 5 del crédito CEMEC, un crédito chino que veníamos ejecutando toda la línea Belgrano Cargas, definitivamente está al 100% parada. Las obras de los bajos a nivel, que era con dinero de Tesoro, que por ejemplo en San Martín, en 3 de febrero, para hablar de esta región, vamos a hablar de zona sur también, totalmente paradas. Obras de señalamiento en el Roca, obras de estaciones, bueno, todas las obras de puentes modulares que habíamos avanzado con Tandanor, que hicimos sobre la traza del Sarmiento, 2 puentes, uno al 80% y el otro al 30% de avance, y totalmente paradas, o sea, ya levantado el obrador. La empresa ya le rescindieron el contrato, con lo cual ha habido una decisión clara que, de vuelta, vos lo planteabas recién, tiene que ver con buscar ese déficit cero,
pero un déficit cero a costa de un accidente el día viernes y Dios quiera no vuelvan a pasar ningún tipo de incidentes o accidentes en el sistema ferroviario producto de el no mantenimiento de los servicios de manera cotidiana, garantizando la seguridad operacional. Te hago la última, Martín, te agradezco este rato de charla con ¿Qué pasa? Por favor. Como bien dijiste, se viene la discusión sobre privatización sí, privatización no. Yo suelo acercarme a estos temas de una manera no ideológica, ¿no? Y en el repaso que hacíamos de la línea Mitre, en su momento recordábamos que la línea Mitre funcionó bien y funcionó mal, privatizada y en gestión del Estado, ¿no? El primer momento de privatización fue bueno, fue una recuperación frente a un abandono que, como bien dijiste, un abandono intencionado que hubo, pero el primer momento de privatización fue los usuarios de la línea recuperaron una línea que funcionaba. Eso empezó a funcionar mal, empezó a funcionar muy mal en un segundo momento, digo, por falta de control del Estado, por falta de lo que sea, pero privatizada la línea Mitre dejó de ser un vehículo hasta la tragedia de Once, que no fue en la línea, pero sí era el mismo concesionario. Cuando fue el cambio de concesionario, con la gestión de Randazzo, el tren funcionó, volvió a recuperarse la mayoría de las líneas urbanas en el AMBA, y se generó un proceso virtuoso que atravesó esa gestión de Randazzo, atravesó la gestión del PRO, donde también hubo cambios e inversiones, y la de ustedes, donde también hubo cambios e inversiones muy positivas. Por eso digo, no es una cuestión de un partido político, digamos, ¿no? ¿Qué mirada tenés sobre privatización sí, privatización no? Bueno, en este debate que yo me planteo diciendo, bueno, en los últimos 30 años en Argentina los trenes funcionaron bien y mal con el Estado, bien y mal con empresas privadas. Correcto. Mirá, yo lo he planteado durante la gestión. En el área metropolitana hay dos líneas que siguen siendo concesiones privadas. Primero hay que pensar si van a privatización o a concesiones. Segundo, yo lo he planteado, como decía, durante la gestión, que para mí la administración y la operación tiene que ser por parte del Estado, del 100%. Bien. Con la posibilidad que un privado pueda correr un tren con distintas características sobre la misma vía del Estado. Claro. Entonces que eso les genere ingresos al Estado. Pero no solamente por un pensamiento en términos ideológicos, sino también como modelo del mundo. Claro. Pero en el mundo, cuando uno escucha a cualquiera hablar sobre el sistema ferroviario y ponen ejemplo de la alta velocidad de España, o te ponen ejemplo de los trenes de Francia, de SNCF, o de Trenitalia, o de BAU en Alemania, bueno, son todos operados por el Estado, que el Estado subsidia entre el 50 y el 70%, pero también tienen operadores privados sobre las mismas vías que corren servicios, sobre todo los de larga distancia, y con distintas características y distintas prestaciones que el usuario tiene esa posibilidad de pagar. Bueno, yo siempre planteé en nuestro gobierno esa posibilidad, y estoy convencido que es el esquema que hay que pensar en la Argentina hacia adelante. Ahora, ¿por qué el privado cuando inicia un proceso parece un cambio positivo y después se cae? Porque los privados, desconozco de cuáles son los proyectos que hoy están trabajando, pero por lo que escucho, se habla con una curva descendente de subsidio por parte del Estado, con lo cual al principio un subsidio fuerte como el que hoy se le entrega a la operadora pública, que también se le entrega a las dos concesiones privadas, aún en un porcentaje mayor porque cobran un fee por la operación. Entonces, cuando esa curva comienza a ser muy cercana a la base, digamos, o tienen que aumentar la tarifa y llevarlo a una tarifa técnica, que la de hoy sería 2.400 pesos por pasaje, claro, o tienen que, desde el privado, dejar de poner plata, porque el privado lo que busca es ganar. Entonces, es evidente que si el mismo plan que se implementó hace 30 años, definitivamente va a volver a fracasar y va a volver a poner en riesgo a los usuarios. Claro. Entonces ahí es donde hay mayor preocupación, porque si uno dijera que, bueno, lo que vos planteabas, que cuando se estatizó
nuevamente el sistema ferroviario se hizo por una cuestión ideológica. La verdad que no. La verdad que se hizo por una cuestión operativa y de emergencia. Claro. Y por eso hay dos líneas, porque también hay que reconocer, y yo lo he planteado durante la gestión y ahora posterior a la gestión, yo he trabajado muy bien tanto con Metrovía y Ferrovía. Claro. Y creo que son dos operadores que, a ver, le he hecho las críticas también, ¿no? Digo, son dos operadores que brindan el servicio de acuerdo a diagrama, pero que no han invertido. Digo, los dos tienen las mismas unidades que hace 30 años. Claro. Entonces, pero que cuando era un desastre la línea Mitre, el Belgrano Norte, por ejemplo, tenía una regularidad que la línea Mitre con formaciones mucho más modernas no tenía. Vamos, ¿no? Exacto. Tienen una ventaja, tienen talleres de mantenimiento propio, que también lo cobran. Entonces, hay muchos beneficios, pero independientemente de eso, y el objetivo es que el usuario tenga un mejor servicio siempre. Digo, en el caso de la regularidad, puede funcionar muy bien, pero los coches todavía se viajan con las puertas abiertas. Clarísimo. Entonces, hay cuestiones que no hubo inversión por parte del privado, el Estado le hicimos nosotros nuestra gestión, porque inició la gestión anterior, pero la abandonó, la obra de las 22 estaciones, en el caso del Belgrano Norte, la obra de las 22 estaciones, se las hicimos, se las terminamos, y el vecino y la vecina que utiliza ese servicio ferroviario, sin duda, está mejor que 4 años. Sin duda. Hola. Se nos cortó. Hola. Ahí se escucha. Ahí. Bueno. Con lo cual, digo, no es que es una pelea ideológica, lo que hay que desde el Estado sí o sí controlar y exigir en caso de concesión que sean operadores privados que operen sobre una vía pública. Bien, Martín. Te agradecemos, Martín. Ha sido muy claro la posición, muy claro llevar un poco de luz. Lamentamos no poder estar hablando hoy con los voceros de la empresa y agradecemos tu generosidad para abrirnos la mirada sobre lo que está pasando y también una reflexión sobre el futuro ferroviario en la Argentina. Gracias, Martín. Bueno, gracias por el contacto. Un abrazo grande. Martín Marinucci, referente del Frente Renovador, expresidente de Trenes Argentinos, compartiendo su mirada sobre la situación ferroviaria en la Argentina en el marco del accidente que hubo en la línea San Martín. No hay más tiempo, nos vemos el martes que viene de 5 a 6 de la tarde en esto que es ¿Qué pasa radio? Y nos vemos por redes sociales en la semana. Chau.